En esta bolsita tenemos una taza de café. Cuando nos visitemos, pues estás listo con su tacita. Y yo me traigo la mía para que no moleste, sí. ¿Cuántos de ustedes han caminado en la oscuridad en la noche, como la medianoche? Ya estaba bien oscuro, sí, pues era mejor que tenía un teléfono que tiene lámpara, sí, hermanos. Yo recuerdo una vez, el director de la ruta donde yo estuve trabajando olvidó que me cambié de casa. Y me llamó y dijo, pues, ay, yo me olvidé dónde vives, porque me recogió donde viví, porque estaba con unos amigos. Y dijo, pues, ¿dónde vives ahorita? Pues allá, como 10 millas más norte. Y dijo, pues, ok. Pero me dejó y dijo, pues está bien, no se preocupes, no hace mucho tiempo para caminar a mi casa. Así era en la noche también, era como a las 6 en la tarde. No estaba en el verano, así, fue muy oscuro en este tiempo. Y empecé a caminar y unos amigos míos nos gustamos en este tiempo, como 13 años, estaba asistiendo a iglesia, pero no fui como pensando en el Señor, ¿me entiende? Así nos gustemos a ver películas de terror. Y en la noche antes nos vimos la película de Halloween. Muy mala película. Cuando está bajando el sol, empecé a pensar en esta película y empecé a ver atrás qué está pasando, quién está siguiéndome. Y entré para hacer una corte a mi casa en un panteón. Sí, exactamente. Empecé a pensar, pues alguien me va a perseguir y estaba en este panteón y mi hermano sabía que estaba caminando de la casa y entró al panteón. Y tuvo exactamente, hermano, estaba no sé cómo se dicen, pero es una mural, como una casa edificada por un anciano. Y mi hermano estaba escondiendo atrás y se brincó y me golpeó allá en la nariz y dijo, ¡ah! Y me corrí a la casa. Y mi hermano estaba atrás, como me dijo, mamá, ¿alguien está viviendo allá en esta casita? No, mi hijo, no es. Y entró mi hermano muy despacio, guardando la nariz. Oh, me golpeaste. Me dijo, ¿por qué? Pues ya estaba esperándole atrás de la casita. Por esto, pues culpa suya, pues. No tuve lámpara, hermanos, no tuve algo para ver en la oscuridad. Y doy gracias, hermanos, que mi hermano está bien. Amén. Pero en el Salmo 119 está hablando mucho de la palabra de Dios, ¿sí, hermanos? En este capítulo, cada versículo de este capítulo está hablando de la palabra de Dios. Como, hermanos, por favor, ¿y todos están? Salmo 119, no estoy, pero en mis notas están. Pero quiero ver el versículo 1 de Salmo 119. Cuando está en su lugar, no se pares ahorita. Pero la palabra de Dios está mencionada en cada versículo, como en el versículo 1 de este versículo, o de este capítulo 200. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. La ley de Jehová está mencionado, que está hablando de la palabra de Dios. También, hermanos, más adelante puede ver
escoge un versículo como el versículo 49. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. No está hablando este versículo tampoco de la palabra de Dios. Amén, sí es. Hermanos, en el versículo 105 es lo que vamos a leer por texto. Si está en su lugar, vamos a ver, hermanos, versículo 105 al versículo 112, ¿ok? Si está en su lugar, por favor, todos paramos para leer estos versículos. No me voy a mover mucho porque no terminamos la lectura si muevo mucho. Así, hermanos, en el versículo 1, primer versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juraré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios, que está hablando también de la palabra de Dios. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro. No me ha olvidado de tu ley. Me pusieron lazos los impíos, pero yo no me desvíe de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Amén. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Padre, te doy gracias por este día. Te doy gracias, Señor, por el privilegio que tenemos, Señor, a predicar su palabra y investigar, Señor, de lo que podemos hacer y aplicar a nuestras vidas. Te doy gracias, Señor, que tenemos el privilegio de honrarle con no solamente nuestras palabras, pero también, Señor, de nuestras acciones. Señor, le pido, Señor, en esta mañana que enséñanos de su palabra, que podemos, Señor, entender cómo aplicarlo a nuestras vidas. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Pueden sentar, hermanos. La palabra de Dios, hermanos, está enseñando a nosotros que la Biblia es una luz, una lumbrera a nuestros caminos. David está explicando, hermanos, en la palabra de Dios que está alumbrando a nosotros cómo debemos que seguir la palabra, cómo podemos, hermanos, seguir la vida para agradar a nuestro Señor. Y debemos que entender, hermanos, que la Biblia es una cosa muy importante a nuestras vidas, porque si no tenemos la palabra de Dios, hermano, muchas gracias, nunca podemos, hermanos, agradar a Él. Hermano, puede apagar a esto. Y hermano José le gusta verme mover, sí, pero no sé, no le prometo, hermanos, que voy a moverme mucho. Pero, hermanos, por esta nota también quiero darles gracias por orar por la familia Daisy. Y es una gran bendición. Todos los textos que me enviaron, todas las llamadas que han hecho. Y pues, hermanos, me doy muchas gracias que Dios me permita servir con ustedes. Es un privilegio y bendición a mí, hermanos, que yo puedo ver, hermanos, que nosotros somos siervos
de mano en mano. Y muchas gracias, hermanos. Creo, hermanos, que la primera persona que me llamó era la hermana Norma. Hermana, muchas gracias. Me dijo si necesita algo, unos frijoles, ya me diga, pues ya, me dijo, pues ya estoy muriendo de hambre. Así, por favor, tráeme su pozole. No, amén. Pero muchas gracias, hermanos, a todos. Amén. Pues me distraigo del mensaje, lo siento. Amén. Pero hermanos, también necesitamos entender esto, que la palabra de Dios es algo que necesitamos en la vida, porque la palabra de Dios es la única cosa que se alumbra a nuestros caminos. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, cuando yo fui joven, estamos, hermanos, caminando entre los muertos espiritualmente? Sí, hermanos, estamos caminando y, hermanos, nosotros somos los únicos que son luces a este mundo. ¿Y cómo podemos ser luces si no tenemos la palabra de Dios? Y todos recuerden, hermanos, en Mateo capítulo 5, cuando el Señor dijo que nosotros, hermanos, en el versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Por qué, hermanos? Porque está en medio de la oscuridad, hermanos. Este mundo, hermanos, no tiene preocupación por Dios, no tiene algo bien de Dios, no tiene, hermanos, lo que Dios quiere. Así son muertos, como la Biblia dijo en Efesios capítulo 2, en el versículo 1. La Biblia dijo, hermanos, que Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo el corriente de este mundo, conforme al príncipe de los potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de ¿quién? Desobediencia. Hermanos, la Biblia está explicando a nosotros que hay una diferencia, y debe ser una diferencia, entre los que son perdidos y los que son salvos. Debe ser, hermanos. La Biblia dijo, hermanos, que nosotros como hijos de Dios debemos que brillar como el Señor nos enseñó. Este sermón, hermanos, no estará como los últimos, hermanos, que estaba más bien una serie sobre el capítulo, pero, hermanos, estaremos, hermanos, estudiando la luz, lumbrando, hermanos. La primera cosa que quiero ver, hermanos, es que la luz alumbrando el camino correcto. Recuerde, hermanos, que cada paso que tomamos, la Biblia dijo, hermanos, en el versículo 105, lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. La luz, hermanos, la palabra de Dios se muestra el paso más próximo. Recuerde, hermanos, en Isaías capítulo 28, cuando Isaías estaba profetizando lo que está pasando. En este capítulo, hermanos, están diciendo que esta es la manera que debe uno crecer. En el versículo 10 de Isaías 28, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito ahí, otro poquito allá. ¿Cómo debemos que aprender? ¿Cómo debemos que, hermanos, usar la palabra de Dios por nosotros? Poquito a poquito. Aprendemos, hermanos, poquito a poquito. No, pues no nos damos todo el sol para la luz del mundo, pero poco a poquito
A veces, hermanos, yo recuerdo, hermanos, en Juárez conocí, hermanos, un hermano se llama Trinidad. Y hermano Trinidad era un hombre que estaba salvo de una vida muy mala. Estaba muy mal hombre. Y aceptó al Señor Jesús como su Salvador. Y un día dijo, hermanos, yo quiero todo. Yo quiero todo lo que puede enseñarme. Nunca he aprendido de la palabra de Dios. Nunca sabía cómo pude crecer y cómo pude agradar a Dios. Dame todo. ¿Sabe qué? No necesitaba todo, pero poco a poquito, línea por línea, mandato tras mandato, hasta que creció. Hermanos, no estamos demandando que a la persona al momento que le reciba al Señor Jesús sale todo. Dejan las drogas, dejan el licor, dejan los cigarros. Estas cosas sí son malos. Pero ¿por cuántos años estaban haciendo? No pueden a veces dejarlos. Poco a poquito, línea por línea, precepto por precepto, poco a poquito, hermanos. Y esa es como el Señor nos ayude. El poder del Espíritu Santo, hermanos, que mora en nosotros, es lo que puede ayudarnos a alumbrar. Mire, hermanos, en el versículo 10 de Romanos capítulo 8. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu viva a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ¿quién? Vosotros o en nosotros, hermanos. Así, hermanos, la Biblia está explicando a nosotros que la luz de la palabra de Dios muestra los pasos próximos, que el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros nos aplica. También, hermanos, que la palabra de Dios brilla en nosotros. Mire, hermanos, en el versículo 8 de Salmo 119. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y te enseñas tus juicios. Está enseñando, hermanos, que el Señor use la palabra de Dios para demostrar a nosotros lo que faltamos. No es, hermanos, no es la palabra de Dios, hermanos, lo que se demuestra a nosotros. ¿Cuántas veces, hermanos, que leemos la palabra de Dios y la palabra de Dios se revela a nosotros cómo estamos y quiénes somos? Hasta que debemos que confesar. Este es el mensaje, dijo Primera de Juan, capítulo 1 y el versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos, hermanos, en versículo 6, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todos los pecados. Amén. Se revela, hermanos. Limpia, hermanos, el ente. Limpia, ¿cómo? Que si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo a perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así, hermanos, ¿cómo es que limpiamos, hermanos, la lente? Con la palabra de Dios. Confesamos, hermanos. Se enseña también, hermanos, cómo corregir. La palabra de Dios nos enseña cómo corregir. En 2 de Timoteo capítulo 5 y el versículo 15 dijo ahí, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales se pueden hacer sabio para la salvación por la fe en que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en ¿qué? Justicia. Y al fin, el razón, el producto que hace la palabra de Dios, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La próxima semana, hermanos, vamos a aprender más de para entender este dicho, que enteramente estaremos preparados para toda buena obra. Como un hijo de Dios, como un miembro de la Iglesia Bautista de Hillcrest, hermanos, tenemos un don que Dios nos dio. Y usamos, hermanos, la palabra de Dios para entender cómo podemos usar este don para la gloria de Dios. También, hermanos, la palabra de Dios se cura nuestras heridas. Juan capítulo 16. Podemos ver, hermanos, pues este capítulo está escrito para demostrar nuestro consolador, el Espíritu Santo, el que mora en nosotros. Que dijo, hermanos, en el versículo 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. La palabra, hermanos, consolador, ¿qué significa? El que da consuelo. ¿Qué significa consuelo, hermanos? Pues cuando tenemos heridas, cuando tenemos tristezas, cuando tenemos traumas, hermanos, el consolador consuela a nosotros. ¿No es lo que le dijo, hermanos, Pablo en primera o en segundo de Corintios? Que tuvo este aguijón muy fuerte y no pudo quitarlo, y le rogó al Señor tantas veces que lo quite. ¿Sabe qué, hermanos? A veces necesitamos pruebas. Sí, hermanos, necesitamos. A veces, hermanos, Dios use las pruebas para traer gloria a Dios. Y si no lo quita nuestros problemas o nuestras heridas, nos da gracia. Nos da lo que necesitamos para apoyarlo. Dios puede, hermanos, y va a dar a nosotros lo que necesitamos para que glorificamos a Él. La tercera cosa, hermanos, el destino alumbrado. Pudo ser muy más fácil por mí, hermanos, en esta noche si tuve una lámpara que pudo ver mis próximos lugares, mis próximos pasos. No me da tanto miedo, mi hermano, si yo pude ver con la luz que habrá alguien allá.
El destino, hermanos, de seguir la voluntad de Dios. Recuerde, hermanos, que cuántas veces ha escuchado Isaías, hermanos, la palabra de Dios. Y últimamente, hermanos, la Biblia dijo que después oí la voz del Señor y que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y a quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Hermanos, si no entendemos la voluntad de Dios, la palabra de Dios puede explicar a dónde vamos o lo que necesitamos hacer. Confiamos en su palabra, hermanos. Y dijo, hermanos, en el versículo 9, y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Se demuestra, hermanos, cómo seguir la voluntad de Dios. Dijo, hermanos, sí, ok. Cuando dice: heme aquí, Señor, envíame a mí, el Señor va a dirigirle. Decir, pues este es el camino estrecho. Hágalo, haga la voluntad de Dios. Vayas a México, vayas a China, vayas a El Paso. Sí, hermanos. Vaya a su próximo o su prójimo. La persona que encuentra, hermanos, en la tienda, cuando está haciendo su mandado. Quiero invitarle a nuestro culto. O puede hacer la pregunta: ¿alguien le dijo hoy que Dios te ama? Puede decir: ¿sabe qué, hermanos? ¿Cuántos en El Paso, Texas, son decaídos, que no conocen al Señor Jesús? Y por esta razón, son desanimados, porque no conocen al Señor Jesús. El destino de seguir la voluntad de Dios, el destino, hermanos, para los demás. Recuerda, hermanos, el Señor Jesús estaba hablando con los discípulos hasta que se fuere. En Hechos capítulo 1, que los discípulos estaban diciendo: pues, Señor, vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo. Le dijo que no debe preocuparse por estas cosas. Pero en el versículo 8: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y os seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. El destino para los demás puede demostrar. Últimamente, hermanos, que la palabra demuestra a nosotros el destino de paz. El destino de paz. ¿Sabe qué, hermanos? El Señor Jesús piensa que el Señor Jesús estaba pensando en la crucifixión, en la separación de Él mismo y su Padre, que nunca ha pasado ninguna vez en toda su vida. El Señor Jesucristo, hermanos, ¿todos creen que el Señor Jesús vino del cielo? ¿Sí? Di amén, amén, gloria a Dios. Era el carne, Dios en carne, hermanos. ¿Todos creen? ¿Estaba separado el Señor Jesús en este tiempo cuando estaba en el cielo? No. Cuando estaba aquí en la tierra, ¿piensa que estaba separado de Dios? No. Estaba
Pero hermanos, la Biblia está explicando a nosotros que una vez se separó de Dios el Padre. Porque le gritó, Señor, ¿por qué me has separado? Porque nunca estaba separado de su Padre. Y en este tiempo, hermanos, estaba separado. Pero, hermanos, mire, por su separación de su Padre, por la separación que hizo Cristo por su Padre, Él tomó nuestra carga. Él tomó, hermanos, nuestra cruz. Él tomó lo que tuvimos nosotros que sufrir. Segundo de Corintios capítulo 5. Segundo de Corintios capítulo 5, el versículo 21. Piense, hermanos, en este. Piense. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos la justicia de Dios en él. También en Romanos capítulo 5, y probablemente sabe dónde voy. Mi versículo favorito de toda la palabra de Dios. La primera, todos saben, sí. Justificados pues. Justificados pues. Por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz para con Dios. Así la palabra de Dios nos demuestra cómo obtener paz, el destino de paz que es en Cristo Jesús. No estoy diciendo, hermanos, que debe ver películas tan feas como los de terrores. Pero una cosa que estoy diciendo, que este mundo está muerto. Está en tinieblas. No está conduciendo a Dios. Y en este tiempo, hermanos, tenemos la palabra de Dios como luz. Tenemos ahorita, hermanos, luz por la palabra de Dios. Y nos dirige a la paz. No fue más fácil, hermanos, para mí y tener paz y no tuve una lámpara para demostrar mis caminos, hermanos. Claro que sí. Y en esta vida es espiritual, en esta vida como hijos de Dios, andamos como hijos de Dios. Andamos, hermanos, en tinieblas, no como los pecadores, pero en un mundo que no está pensando en Dios. Así debemos que ser luz. Debemos también, hermanos, tener la lámpara de la palabra de Dios alumbrando nuestros caminos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Padre, te doy gracias por este día. Te doy gracias, Señor, que tú nos has dado tu palabra